¿Por qué es Hollywood quien siempre da los mejores tips de lo que va a ocurrir en el mundo? ¿Cómo es posible que sea uno de los mejores y mayores profetas? ¿Cómo es posible que incluso algunas caricaturas, como Los Simpson, sean las mejores bolas de cristal? ¿De dónde sacan la información? ¿Es la industria del cine la que más señales nos da? Estás en Expediente Peláez. Empezamos. Este nuevo capítulo de Expediente Peláez tenemos un grupo de panelistas sumamente interesante. Para empezar con Horacio Astudillo. Horacio, ¿tú crees en las profecías? Alberto, es imposible evitar hablar de eso. Pues sí. Y de eso vamos a hablar porque tenemos en Berlín a José Guter, José V, que es un gran teólogo. V, ¿cómo estás? Pues estupendamente bien, gracias por estar nuevo con vosotros. Gracias por acompañarnos. Tenemos a Alma Silvia Psíquica, que ya has estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Gracias por la invitación. Aquí lista para empezar. Luis Arango, también psíquico, también ha estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Gracias. Y al Padre Corral, el gran Padre Corral, uno de los más importantes teólogos. ¿Qué tal está, Padre? Muy bien, aquí estamos nuevamente. Pues empezamos porque en el 2011, Padre, el director Steven Soderbergh estrenó su película Contagio. Se trata de una copia exacta de lo que viviríamos años más tarde, en 2020, la pandemia. En la película vemos las filas de los supermercados vacíos, los saqueos, cómo los contagios se transmitían con gran rapidez. Incluso en la película se evidencia que todo comienza con una mordedura de un murciélago y cómo empieza un contagio masivo. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo es posible que 10 años más tarde haya ocurrido exactamente lo que sale en esta película, en Contagio? Alma, Horacio. A ver, Horacio. Bien. Alberto, es que la verdad en el cine tenemos un fenómeno que más allá de la ciencia ficción se llama los futurólogos, que son esos que en base a las tendencias, al conocimiento de lo que va pasando, hacen augurios que parecen proféticos, pero que en realidad son temas que van a empezar a verse mucho. Por ejemplo, el descongelamiento de las capas de hielo está liberando algo que se llama el permafrost y están atrapadas infecciones que ocurrieron en la humanidad hace 200 años y van a empezar a emerger estos tipos de infecciones y otras cosas más, pero además son grandes futurólogos. Bueno, lo que pasa es que, Alma, no sé si estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, perdón, a ver. No, yo diría también que los escritores, guionistas de Hollywood, ¿qué son? No sé, Estos guionistas, escritores, vamos a decir que ellos predicen Hollywood es de los judíos. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Cábala y numerología. Ahí está el detallazo de cómo pueden predecir lo que va a suceder más adelante. Bueno, lo único es que hay algunas predicciones, Alma, que son realmente muy interesantes porque luego es un copy-paste, es un copy-pega de lo que va a pasar años más tarde. Mauricio. Yo pienso que la conciencia, ¿no? Y sobre todo la gente sensible, artistas, guionistas, tienen esta sensibilidad, esta capacidad un poco evidencial, ¿no? Para poder describir situaciones, ¿no? Que se van a presentar en el futuro. Yo pienso eso. Padre, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Alma. Lo que está diciendo es que se basan en estadísticas. Creo que el mundo americano pues se basa en eso. Continuamente tienen tantos datos y tanta información que no es difícil predecir cosas, como está diciendo también el doctor Astudillo. Entonces no creo que sea tanto como una profecía, sino simplemente de prueba y error. Porque yo me pregunto también, ¿cuántas cosas que han dicho no ha sucedido? Porque también ha habido en
que han dicho que va a suceder esto, que va a suceder lo otro, como ayer veíamos también las profecías, la profecía maya del fin del mundo y otras, pero sobre todo desde Hollywood, ellos han predicho tantas cosas que no han sucedido. Entonces, por eso también, en base a tanta información que tienen, bueno, pues se puede tal vez predecir y cae como cayó. Además, otra cosa, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿no? Sí, 10 años. Yo siento que ya tenían información de lo que iba a suceder porque la pandemia no fue un asunto de una mordedura o las que se le escapó de ahí. Esto estaba previsto como las que vendrán posteriormente, otros tipos de pandemias, porque como han dicho estos los dueños del mundo, necesitamos eliminar 500 millones de la humanidad para que la humanidad respire. Es que también hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre profecía y tal vez una interpretación a un mediano o corto plazo, ¿no? O sea, la profecía yo siento que es una inspiración divina, ¿no? Una información que se recibe de lo divino a largo plazo, ¿no? Y estas gentes que están en medicinas, bueno, pues realmente tienen contacto con muchos datos, mucha evidencia, ¿no? Que se podrá ver en todo eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, no está tan seguro si Hollywood tiene un historial tan bueno de profecías, entre comillas, porque al fin y al cabo también se podía ver el Mortadelo y Filemón en algunos que son necesarios las Torres Gemelas. Ahora, la pregunta que yo me hago, Marfil, es ¿quién escribe el guión para nuestros políticos? ¿Perdón? ¿Quién escribe el guión para nuestros políticos? Porque eso es lo que vemos todos los días, parece como una sátira real. Alma, perdón que te interrumpí. Sí, pero que se acuerde que también cada gobernante cree en algo y se jala su chamán, se jala su vidente, se jala para una astróloga, vamos a hacer dólar yuan y así sucesivamente, se va pasando la voz y todo lo demás. Más aparte de lo surreal a lo realista, Hollywood se lleva el primer lugar en conjugar la situación que sí vamos viendo desde la película también muy famosa de Da Vinci, ¿no? Entonces, ¿qué es? Se hacen sus rituales, la numerología, la astrología, para poder sacar cómo sacar toda esta situación adelante, porque todas las religiones hacen sus rituales, como la religión yoruba, los chamanes, en Hollywood, la magia azteca, los mayas, todo fue situación de numerología. Sí, pero mirad, Alma, porque en 1982 Ridley Scott dirigió Blade Runner, una de las películas más escalofriantes si se cumplen sus predicciones. La bioingeniería hace que se pueda fabricar robots a los que se les asignan trabajos de esclavos. Blade Runner describe un incierto y peligroso futuro en la que la ingeniería genética permite la fabricación de réplicas humanas, eso sí, sin alma ni empatía. Eso ya está ocurriendo. No todo es numerología. Blade Runner describe un mundo y otros y algunos escritores 1984 bueno, ahora no recuerdo, pero hay muchos escritores que van describiendo cosas y eso no es numerología. Sí, bueno, es realidad eso. Sin embargo, Alberto, fíjate que a mí hay cosas que me van sorprendiendo al tiempo de lo que están, las cosas que ocurren, que ahora estarás de acuerdo que la información la vemos fluir muy rápido, ¿no? Ahorita pasa algo en China y en 3 minutos lo tienes en tu celular. Sí, pasa algo en tiempo real. Entonces, tenemos un exceso de información que se está maximizando y se está masificando. Entonces, es muy fácil ahora, pienso yo, como bien lo menciona el padre Correa, que es mucho más fácil vaticinar, ¿no? El vaticinio es algo que te llega del momento que tú piensas en algo. Pero algo muy importante es que hay fenómenos como las portadas del Economista. Que por ejemplo, Porque claro, tanta información, parecen anuarios. Sí. Te dicen en el año lo que va a pasar. ¿Quién está manipulando esa información? ¿Por qué está llegando esa información? Pero ¿cómo os explicáis, perdón, que
pueda aparecer en una película como Brave Runner en la que estás hablando de robots, o como Aldous Huxley en Un Mundo Feliz habla de cómo el ser humano está completamente aleccionado, y son cosas que luego pasan en el tiempo. Ya insisto, ya no es, yo no sé si es vaticinio o no, pero lo clavan literalmente. A mí me parece, más que profecía, yo hablaría de gente que conoce los tiempos, o sea, que son capaces, digamos, de cierta manera, de proyectar en el futuro información que tienen ahora. Por ejemplo, de aquí a 3 o 4 años, por ejemplo, ahora con lo que tenemos con la inteligencia artificial, esto no es una sorpresa, se veía venir, por lo menos aquellos que están un poco relacionados con el tema. Entonces, lo que va a pasar económicamente, políticamente, tecnológicamente en los próximos años, no habrá grandes sorpresas, porque esto ya hay mucha gente que ya ha escrito sobre eso y claro, lo van a acertar en todos los detalles. Ahora, lo que sería muy interesante saber qué va a pasar después, por ejemplo, del año 2030, que cuando va a empezar una singularidad completamente nueva, precisamente por la inteligencia artificial, que es imposible de momento para ninguno de nosotros decir lo que hay. Pero a corto y medio plazo, yo creo que es cuestión de analizar los tiempos. Por ejemplo, lo que hizo el autor del Cradavano de 1964, son cosas que sí que hay que ser un poco perspicaz intelectualmente, pero no son, o sea, es muchas veces simplemente coger los datos que hay y pensar qué podría pasar en 10, 15, 20 años. Adri. La mente, hemos hablado ayer de cómo la mente es capaz de visualizar cosas que pueden suceder. Recordarán los que somos ya de cierta edad que el famoso aquel agente 007 que nos llamaba la atención cuando vimos aquellas películas que con el reloj hablaba, no, que podía hablar, o un zapato y hablaba zapato y hablaba. Bueno, ¿cuándo fue aquello? Yo recuerdo, no sé, los años 70. Hoy ya pues el reloj, bueno, ¿dónde? Son grandes visionarios. Son grandes visionarios. Entonces yo creo que lo que nos imaginamos puede suceder. Y yo creo que eso que es importante, que la mente imagina. A lo mejor, Mau, lo que está pasando es que estamos mezclando visión con predicción, que son cosas distintas. Exactamente, ¿no? Y con esta imaginare, ¿no? En latín, que es la capacidad de hacer imágenes, ¿no? A través de nuestra mente, esta sensibilidad que nos ayuda a crear, ¿no? Y ver hacia el futuro como una visión, ¿no? Y yo pondré en otro capítulo las profecías, por ejemplo, ¿no? Y pondré ya en otro capítulo, bueno, o sea, todas estas visiones. Pero claro, yo sí creo que, como dice el padre, que en la mente humana tenemos esta capacidad para leer, para tejer el zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, ¿no? Y poder preverlo. Y se hablaba también la Seguimos ahora, volvemos en un minuto. Sí. Bueno, si alguien ha podido predecir con exactitud el futuro son sin duda los Simpson. Acertaron con las predicciones de los atentados de las Torres Gemelas, también predijeron la victoria de Donald Trump o el virus del ébola, pero no solamente eso. El pasado año, concretamente el 8 de abril de 2024, hubo un eclipse solar que también predijeron los Simpson. ¿Es casualidad o cómo pudieron averiguar aquel eclipse con esa exactitud? ¿Qué os parece? Ahora que estábamos con las visiones y no visiones. Alma. Las logias, ¿no? Se habla mucho de las logias, se habla mucho de los ancestros antepasados, de las naves, de los extraterrestres, de todo eso. Y gente que ha estudiado, se habla también de viajeros en el tiempo, también se habla de esas puertas que se abren, se cierran y no sabemos ni por dónde. Esos viajeros y esas culturas que trajeron de muchos años a la fecha, que ahora está muy de boga también hablar de extraterrestres, ¿no? Entonces todo eso, los Simpson, de verdad mis respetos para los escritores con todo lo que hace,
Pero la pregunta es, efectivamente, el resuelto es para ellos, pero ¿cómo logran, a través de vaticinios, de lo que sea, cómo logran dar con esa exactitud? Porque tienen ahí gente que son videntes, que son mediunidades, que tienen diferentes capacidades, hay mediums de escucha, hay medios que se transportan, que hacen, se desdoblan y viajan a través del tiempo, aunque no se crea, son muy exactos los Simpsons. El contacto que hay que también... Y el contacto que hay, sí, con sí, otras claro. esferas de poder, tal vez. Claro. Y la información que también tienen, Claro, Sí, sí. esas esferas. porque también hay mucha información y que por los números, por toda la estadística, por todo lo que se va. Digo, sabemos que el mundo está dominado por unas fuerzas muy especiales, de grupos muy dominantes. Si yo digo, no quiero de propaganda aquí, de claro, ok, pero han de conocer, donde ellos son los que predicen lo que va a suceder y lo que va a suceder en el mundo y en qué país. Y no sé si realmente lo predicen o lo planean. Perdón, más bien lo planean. Eso es para ahí tú estás de acuerdo contigo, me equivoqué. No predicen, planean lo que va a suceder. Horacio. Me rindo, estoy de acuerdo con Solomeca. La verdad es que tratar de entender a los Simpsons es muy complicado, como a la revista The Economist. Y estoy muy de acuerdo también con lo que comenta Mauricio. La verdad es que dicen que cuando el futuro no lo puedes predecir, hazlo. Claro. Antes de que te dé paso, nada más, me gustaría poner un comentario. Expediente Peláez se hace con el fin de poder tener todos una mente más abierta. Si lo que estamos pretendiendo es buscar los diferentes palos, las diferentes aristas, los tentáculos distintos para que usted tenga una información que sea veraz, pero con la mente abierta. Yo después de ello, yo siempre empecé a tener la mentalidad abierta cuando en septiembre de 2001 vi caer las Torres Gemelas. A partir de ahí empecé a entender que todo era posible y por qué no. ¿Qué te parece? Pues creo que en esa ronda voy a hacer el papel de racionalista porque me parece, sí, unas casualidades muy interesantes, pero claro, por otro lado, voy a coger el ejemplo de que predicen que Trump llega a ser presidente. Bueno, Trump era un perfecto desconocido antes. O sea, lo único es que era la persona que tú piensas en Trump, que es lo menos probable que llegue a ser presidente. Y como es una... realmente son dibujos animados de gente que hacen una crítica acérrima de la sociedad norteamericana. De cierta manera, claro, entonces ponen ese tipo de cosas. Es la, ¿cómo diría yo? Sátira de todos los días. O sea, es como un teatro realmente de lo más absurdo. Y que estamos viendo en la política todos los días, lo más absurdo. O sea, los más tontos del pueblo en Europa llegan a ser presidentes del gobierno. No digo más. Bueno, hemos entendido perfectamente. Ha sido muy claro. Me rindo. Real. Sí, sí. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Totalmente. Yo sí estoy completamente convencido de que el mundo actualmente pues está regido por estos poderes y por estas necesidades de poner al pueblo en un estado de ignorancia y de manipulación. Vamos a hacer, Horacio, un expediente Peláez de eso, porque creo que es lo suficientemente gráfico de estas trilaterales de poder. Perdón, Alma. Y además lo que hacen las películas y todo eso es jalar y llegar a todas las masas para poder llegar a esas mentes poderosas, débiles y muy ignorantes, ¿no? Entonces aquí es un movedero también económico, vamos a decirlo tal cual. Y de todas es el poder. Bueno, decir deciros que hay más escalofriantes son las predicciones de los atentados contra las Torres Gemelas. Hablo siempre de los Simpsons. La predicción se hizo en la temporada de 1997 y el atentado ocurrió 4 años más tarde. Eso que decís que tienen videntes y medium y gente que les ayuda y asesores. ¿Alguien me puede explicar cómo 4 años antes se puede decir que las torres más emblemáticas del mundo se iban a caer? Alberto, yo como... Tú ya estás rendido. Sí, yo estoy rendido. Yo hubiera mandado a la CIA, al FBI a investigarlos. ¿De quién les dijo eso?
Bueno, ¿no conocen un pintor argentino, Jules Solar? Yo. Muy interesante, era un pintor, bueno, de principios del siglo XX, y él hacía sus profecías, porque eso sí lo podrá yo llamar profecías. Para Vicini. Exacto. Sí, claro. Con sketches, con Yo lo digo. ¿no? Sí, sí. Y había hay un dibujo muy claro hasta de Trump, hasta de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, eso ya se tenía previsto desde antes de la construcción de las torres. Padre Corral, que ¿Vos quieres hablar? No, yo quiero hablar porque Claro, eso claro. era predecible. Y es verdad. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando con Bin Laden? ¿Qué estaba pasando todo el mundo musulmán, todo el acoso hacia estos grupos, etcétera, en el ámbito religioso o no religioso? Pues si las torres eran emblemáticas y donde se le podía golpear fuerte era ahí al mundo americano en su corazón, pues no era tan una predicción que fuera bueno, algo iba a suceder y tenía que suceder ahí donde más le dolía, que era el centro económico y era el centro más fuerte. Le digo, por eso yo, para mí, lo de los Simpsons no creo que sean tan esto, sino que tienen tanta información, pero ya que se viene, o sea, en todo lo que se viene diciendo. Ahora, también en las Torres Gemelas había un montón de información de deuda del gobierno, ¿no?, federal, y ya había habido otros atentados anteriormente. Incluso se habló de que tal vez fueron derribadas por el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y también se editó en el Pentágono, donde cayó el avión, donde estaba toda la información que había que destruir. También eso se ha dicho y se ha comprobado. Entonces, pues, Y que las torres no se derrumbaron no por los aviones, ¿no? ¿qué pasó aquí también en nuestro Conagua? En las oficinas se quema donde estaba todo el problema que había de información. Entonces yo creo que no podemos, sí, hay visiones, hay esto, pero también hay información detrás, intereses muy mezquinos que llevan a este tipo de luz. Oye, V, tú además de Mortadelo y Filemón, ¿crees en los Simpson? Bueno, me divierte mucho pero que ahora no tengo mucho tiempo para verlos, pero había un sitio donde Comeito vivo muchos episodios, pero sigo leyendo también Mortadelo y Filemón. Eso yo sea aún más interesante porque a mí me ayudó a entender la sociedad española. Bueno, claro. ¿Queréis cerrar este bloque con algo, Alma? Yo quiero decirles que en toda mi existencia he visto fenómenos paranormales que sí existen. Los he vivido y hablo de ellos. Todo esto que acaban de decir, todo esto es planeado por los gobiernos, por el dinero, porque todo el mundo quiere volver a los países. Estamos viendo ahorita a Trump que quiere volver a conquistar otros países. No se vale. Entonces ahí es donde se pierde la paz, la tranquilidad absolutamente de todos. ¿Por qué? Porque ponen a todo el mundo en ascuas, ¿no? Entonces, hablando de mentes abiertas, vamos a creer en todo, pero que sea para bien. Correcto. Bien. ¿Ambulación? Tema muy complejo, realidades que se transforman todos los días y yo creo que no solo hay que ser abiertos, sino que hay que tomar con mucha seriedad lo que está pasando. ¿Padre? Porque creo que hay que ser hombres y mujeres de discernimiento, tener información, pero también tener tu propia opinión y no dejarte llevar por cualquier vendetta que puedas escuchar. Les damos un segundo, volvemos. Y bueno, Alberto, como cada programa nos toca escuchar los comentarios de nuestras famosas corresponsales en París y Roma. Casia, Valentina, adelante. Pues efectivamente hay películas italianas que de alguna manera nos hablaron en su momento de temas del futuro.
y lo vieron venir. Por ejemplo, hay una película de 1963 que se llama Omicron, de Hugo Gregoretti, en el que prácticamente se habla ya de ciencia ficción, porque es un extraterrestre que encarna en un trabajador para estudiar el género humano. Y ya de ahí empiezan todas a los extremos, toda una serie de denuncias sobre los trabajos que son alienantes, que son injustas, las condiciones de trabajo, que realmente acaban con el ser humano. Hay otra película de 1965 que se llama La 10ª víctima de Elio Petri, y eso se coloca en el futuro un juego que se llama La Caza, y hay cazadores y cazados que se tienen que exterminar por dinero y por gloria. Bueno, pues esto es que ya vieron venir los reality shows y también la espectacularización de la muerte en muchos videojuegos. Otra película es de 1980 del famoso actor italiano. Él interpretó y dirigió esta película que se llama Caterina y yo, y prácticamente ya es pues todas las críticas de las nuevas tecnologías, hasta dónde nos pueden llevar, porque es un hombre que se enamora de un robot mascota y es pues demostrar cómo la tecnología puede reemplazar los sentimientos humanos. Y luego, finalmente, una película que se llama Sequía, de Pablo Virsi, de 2002, que se coloca en una Roma del futuro completamente arrodillada por los cambios climáticos. Y ya te hace ver las graves consecuencias del hecho de no enfrentar los desafíos ecológicos. Así que, bueno, películas italianas que de alguna manera pusieron ya en la pantalla los grandes temas que ahora estamos viviendo. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hay una larga lista de películas francesas que han predicho eventos que se convirtieron en hechos reales. Casualidad en algunos casos, en otros necesidad de alertar sobre problemas que ya existían, sin olvidar, por supuesto, el llamado efecto Julio Verne, es decir, el efecto espejo. Ya juzgarán ustedes mismos. En primer lugar se me viene a la mente la película La haine o El odio de 1995 con el gran Vincent Cassel, un crudo retrato de la discriminación racial, prejuicios sociales y violencia que espanta en los suburbios de París. Ahora, exactamente 10 años después, en 2005, se incendiaron masivamente los barrios desfavorecidos en toda Francia, poblados principalmente por hijos y nietos de migrantes de origen africano. Me tocó observar y relatar aquella virulenta explosión social, esa revuelta urbana de los que se sienten ciudadanos de segunda solo al recordar esa ola de disturbios, esa furia desatada. Se me pone la piel de gallina. El problema, la desigualdad, los abusos policiales, el crimen, el tráfico de drogas, el desempleo, el problema está muy lejos de resolverse y sigue intensificándose. Los suburbios pobres son un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Otro ejemplo, el filme Los Visitantes de 1993 de Jean-Marie Poiret. Se trata de una comedia descabellada, muy original. Los protagonistas viven en la Edad Media y por culpa de un conjuro, un hechizo, vuelan al siglo XX. Aparecen de pronto en un entorno que les resulta hostil, totalmente incomprensible, con nuevas tecnologías, costumbres extravagantes, atuendos absurdos para ellos. Se sienten perturbados y desean una sola cosa: volver a su antigua vida. Las tensiones entre el pasado y el presente de Francia, el tema que más apasiona a la sociedad actual, fueron anticipadas de manera sorprendente en la cinta Los Visitantes. Ya para finalizar, habría que mencionar la película titulada Televisión, El ojo del mañana, mitad ficción, mitad documento, inspirada en un texto de René Berjavel. Ahora, el dato que deja en shock es que la cinta salió en 1947. Hay escenas de los parisinos paseando por las calles con la mirada clavada en las mini pantallas portátiles. Se dice en el filme que
Tendremos televisores del tamaño de una linterna, que las pantallitas servirán para leer las noticias, que no habrá necesidad de comprar periódicos. Es algo impresionante. Se predice además que las calles de París se llenarán de cámaras de televisión y los agentes podrán supervisar el orden público a través de los monitores. Imagínense, todo esto salió de la imaginación de Berjavel hace casi 80 años. El genio anticipó la videovigilancia que hoy nos resulta tan familiar y bueno, vaticinó también la omnipresencia de celulares inteligentes en los espacios públicos, sin olvidar las limitaciones de las libertades individuales. Vuelvo con ustedes. Bueno, como dices tú, Horacio, las famosas corresponsales, porque lo son, ¿no? Y en las calles de México también están ya Edgar Yey y Constanza Velez para contarnos, con ese estilo particular, lo que se piensa de todo este tema. Adelante, chicos. En una profecía dicen que este será el último papa que vamos a tener. ¿Crees que sea cierto? Pues así como está la situación, posiblemente sí. A lo mejor es de los últimos o de los... A lo mejor el último o el penúltimo, posiblemente. No creo, es prácticamente, lleva muchísimos años eso y yo creo que sí va a haber continuidad en eso. ¿Alguna vez has tenido un déjà vu que te haya hecho pensar que era una profecía? No, déjà vu sí, pero profecía no. ¿Y crees que alguna vez has tenido un sueño premonitorio? Tal vez que se relaciona con mi vida, pero así a gran escala no. ¿Crees que las profecías nos pueden salvar de un destino sellado? Yo creo que sí. Podemos hacer tal vez algo diferente, pero de que algo va a pasar, yo creo que sí algo va a pasar. Sí, pero no porque como tal se vayan a cumplir. La gente cambia su forma de ser, su actitud, eso, con tal de que la profecía se cumpla. Algo así tengo yo idea de que podría pasar. No, probablemente no. Lo escrito ya está escrito y no hay forma de cambiar lo que ya está hecho y lo que va a pasar. Y eso es lo que opina la gente en México, Alberto. Bueno, es interesante lo que dicen Casia, Valentina y los chicos, Constanza y Edgar Yey. Y vamos con el último bloque porque en España sí ha habido predicciones en las películas de lo que va a ocurrir en el futuro. En noviembre del año pasado hubo unas lluvias torrenciales en la provincia de Valencia, en España, que devastaron todo lo que encontraron a su paso cuando el agua fue tan potente que inundó los ríos y arrasó con gran parte de las ciudades. Murieron muchas personas y hubo miles de desaparecidos y de damnificados. Bueno, pues en el mes de agosto de ese año, es decir, 13 meses antes de la tragedia, una serie española llamada Respira concluyó su último capítulo llamado Gota Fría, en que una dana inundó muchas ciudades valencianas. También en la serie se habla de la cantidad de agua que cayó, que fueron 400 litros por metro cuadrado, es decir, la misma cantidad de agua que cayó en la realidad. Y lo más importante es que el capítulo se desarrolla en Valencia, es decir, el lugar donde ocurrió. Hombre, son muchas coincidencias, ¿no os parecen? No. Alberto, más allá del plano astral de Mortadelo y Filemón, que se llama que me ha encantado, la realidad es que esas son las cosas que intrigan. ¿Por qué se hacen esas predicciones? ¿Por qué son tan asertivas? Claro. O sea, puede ser que cayera una lluvia, pero ya hablar hasta del impacto y el daño. Son los mismos litros por metros cuadrados. Eso rebasa cualquier... No hay una explicación. Si no entendemos, como bien lo dijeron aquí, que se estaban provocando o se provocaron. Estoy de acuerdo con que el sobrecalentamiento de la Tierra está muy fuerte, pero lo que se está diciendo es importantísimo, porque las danas, también tuvimos una dana aquí en el estado de Chihuahua, todo esto al norte de la ciudad, y los meteorólogos que nos están diciendo, de ahí ellos que están estudiando, están viendo que también viene haciéndose ya un océano nuevo. Por eso esos temblores y esos sismos en los océanos y que están también repercutiendo ahora en la Tierra. Se habla del cordón de los volcanes, por eso tantísima movimiento de tierra y todo está convergiendo en lo que estamos viviendo hoy en día, que ni ser humano
no cuidamos lo que se nos da en la naturaleza rebota. No, esto eso no entiendo y además estoy de acuerdo completamente contigo. En lo que no entiendo es, como dice Horacio, esa asertividad. Es decir, que sepan que fueron 400 litros por metros cuadrados, que iba a ser una dana, que iba a ser en Valencia, que iba a haber... Eso es lo que realmente sorprende. No que un meteorólogo efectivamente pueda saber o pueda predecir, incluso a pesar de que el cambio climático es muy potente, es muy voluble, pero pueda predecir una dana. Pero no con esa exactitud. Eso es lo que más me llama la atención. Sí, es impresionante. Yo creo totalmente en la capacidad también del ser humano por predecir, por tal vez leer, ¿no? Lo que hacemos en el corte pasado, este tiempo, ¿no? Este tejido del tiempo y poder prever en un tiempo mediano, ¿no? Esta mente humana puede predecir, puede leer en el tiempo y ser asertivo en tu intuición. Yo creo totalmente esto, ¿no? Porque no creo tampoco que una logia Illuminati haya creado una dama, ¿no? En Valencia, no lo creo, no lo sé. Padre Corral. Pues yo estoy muy escéptico, la verdad, ante esta realidad. Sin embargo, lo que sí, y uno lo podemos asegurar, es que los meteorólogos tienen una información donde por ejemplo, yo estaba viendo hoy, voy a estar en España en abril, y qué temperatura va a ser, y que si va a llover o no va a llover, claro. Digo, ¿cómo saben eso? Bueno, por toda la información y todos los estudios y todas las tecnologías que se tiene. Entonces yo creo que lo de Valencia, que fue tan terrible, que fue prácticamente, aquí hay que hacer una crítica porque ese gobierno, pues, no nos vamos a meter en eso. No, porque es un gobierno de tacotilla. Bueno, más allá de eso, pero se lo ayudó para que rodía, bueno, ya hacen de eso es otra cosa. Pero es que me tiras de la lengua, padre. Y pero que sí, la verdad que se fueron una panda de cutres. Ellos son actos completamente de ambos lados. Pero yo creo que sí, sabían que iba a suceder. No sé, a mí es que esos 400 litros que cayeron de ese modo, con esa exactitud, bueno, no lo sé si tenían ya esos datos, pero que iba a suceder ya se sabía en lo que yo he leído en el periódico y en la información que tengo yo de España. Entonces, a mí no me extrañó, cuando digo lo que me extrañó fue la reacción de los que estaban ahí, cómo actuaron en la forma más perversa en la ébola. Pero ¿qué iba a suceder con lo que pasó ahora en Málaga y pasó también en otras partes? Bueno, ya fueron más listos y bueno, con más información, pero yo no creo que fuera así con esa cosa de que una visión que tuvieron va a suceder esto. Uwe, ¿qué te parece? Yo estoy de acuerdo con el padre porque realmente yo, por ejemplo, lo de las dadas, yo he solamente vivido 34 años en España y todos los otoños ocurre lo mismo, el levante. A veces con 300 litros por metro, a veces con 500, a veces con 400, siempre mortífero. Ahora, lo que es evidente es que a nosotros, o sea, las cosas que están aconteciendo en el mundo a veces vienen de perillas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la pandemia o pandemia, como algunos lo llaman, aquí por lo menos en Europa, si no lo hubiese habido, tendríamos que haberlo inventado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque ayudó mucho a camuflar ciertas cosas, por ejemplo, desastres económicos, que ahora, bueno, de una manera, pues, distinta, pues, se podía usar esa pandemia. Lo mismo con la guerra de Ucrania. Y si no es esto, estoy seguro que uno de esos años van a sacar unos ovnis que se han inventado simplemente para decirnos que estamos amenazados por no sé quién y todos tenemos que escuchar nuestros políticos tan inteligentes y iluminados. Entonces, en esta tesitura estamos, en mi opinión. Bueno, y sí, claro, y justificar una debacle económica por el fenómeno ovni. Que eso hace unos minutos estaba yo pensando y pensaba si lo mencionaba o no. Porque es otra estrategia que la veo muy, muy reiterativa en las redes sociales de un fenómeno que se avecina, que viene, que ya está, que apareció, que liberan documentos, que sacan archivos. Nos están diciendo, de alguna manera, pienso yo, que
esto va a ocurrir. Incluso la administración Trump, ¿sabes? Se ha basado mucho en esto. En la promesa de abrir archivos. Sí, sí. Pero bueno, y luego si hacemos una imagen un poco retrospectiva y nos vamos al siglo XIX, nos notamos con genios y con auténticos visionarios como fue Julio Verne. Si alguien supo ver el futuro y visualizar el futuro, fue él. Una persona que ve e inventa el submarino, que ve e inventa el autogiro del helicóptero, el hombre de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino en pleno siglo XIX. Que es, a ver quién puede predecir qué vamos a tener en el siglo XXII. Es prácticamente imposible. No lo sé, pero tal vez sí. Algunos investigadores en Google, ¿no? Tal vez la inmortalidad. No lo conocemos, pero podría nacer combinado como Julio Verne, a la vez. Es que a lo mejor hoy era más fácil por los medios, por la inteligencia artificial. Incluso podría ver que podemos predecir, gracias a la inteligencia artificial, qué va a pasar en el futuro. Pero en 1850 no había inteligencia artificial. Y Julio Verne fue un auténtico visionario. Sí. Como muy iluminado por sus sueños, los hizo realidad. Un hombre con una visión que nos dejó un legado. Porque sí es un legado él al mundo, ¿no? Entonces es un hombre que de verdad, aparte de su cerebro tan iluminado, alguien le tuvo que haber ayudado a predecir todo lo que él totalmente hizo para el futuro que nosotros estamos viviendo. Hay historias, ¿no? Que hablan Sí, de claro. estas iluminaciones que vienen Sí. de seres extraterrestres, o no lo sé cómo los llaman. Wagner, ¿no? Antes era un músico bastante mediocre. Tuvo estas iluminaciones y de repente hizo el Götterdämmerung, ¿no? ¿Cómo se llama el ocaso de los dioses? Y tocando un poco el tema de Julio Verne, que es sensacional, porque algo que me sorprende de este gran escritor francés es que escribió demasiadas historias, demasiados libros. Y pocos saben que hay uno de sus libros que habla de la inmortalidad y crea el concepto de la inmortalidad. Es una novela muy, muy rara que conseguirla, pero ya vislumbraba la inmortalidad como un proceso al que íbamos los seres humanos a llegar. No nos vamos muy lejos. Ahorita la ciencia está estudiando cómo el ser humano dure más tiempo. Y allí hicimos un expediente de esa inmortalidad. V, ¿qué opinas de Julio Verne? Pues a mí siempre me han encantado sus libros, como siempre me ha encantado la ciencia ficción y algunas de las cosas que vemos hoy, por ejemplo, cuando veo los cohetes de Elon Musk aterrizando en el mismo lugar donde despegaron, esto para mí yo lo he leído de chico, cuando yo por primera vez vio el Falcon X aterrizando desde el modo de pensar, estoy soñando, ¿vale? Porque esto parece ciencia ficción. Y dentro de unos años, para eso, bueno, voy a hacer de profetas con su permiso. Dentro de unos años, pues vamos a estar en Marte, habrá colonias en Marte, van a hacer el plan en el Marte, esto se va a convertir en otro planeta habitable dentro de 2 o 3 siglos. Bueno, lo digo porque soy profeta, ¿no? Pero esto es el curso normal de la cosa. Si estamos dando una explosión exponencial de sabiduría, de conocimiento, de tecnología que aún ni nos podemos imaginar. Una última conclusión, por favor, desde de los panelistas, padre. Bueno, creo que, como comentaba antes, es necesario estar informados, estar formados, sobre todo que la capacidad que tenemos de discernir, como decía, para no dejarnos llevar tampoco por teorías vendetas, sino simplemente muy metidos en la realidad y pues dialogar, escuchar, sobre todo, que es muy importante en estos tiempos. Oricia. Sí, yo pienso que separar un poco entre lo visionario y lo profético, ¿no? Lo visionario es el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Basándonos en esta realidad que estamos viviendo, poder hacer un acercamiento hacia el futuro. Ya la profecía, pues, vendría a ser otro contexto, ¿no? V. Pues yo te diría lo mismo.
Yo creo en las profecías, como ya lo dije anteriormente, pero solamente las profecías auténticas, porque lo que hemos hablado hoy para mí es demasiado vago para llamarlo profecía. Para mí son coincidencias, pero más allá de esto no me atrevo yo. Alma. Yo me quedo con las coincidencias, con las profecías que van pasando y que esto en un futuro es una profecía para los que se quedan. Oración. Estamos viviendo tiempos tan complejos que lo más conveniente, definitivamente, y mire que se lo va a decir también que piensa que es científico, hay que acercarse más a Dios. Claro. Sí. Gracias, Racio. Qué buena conclusión. Gracias a todos, gracias Sube. Y quiero agradecer a este hotel, el Hotel de Fiesta Americana Reforma, a Grupo Posadas y a Nona Farmacia. Y decirles que en muchas ocasiones las autoridades políticas no cuentan a la población la auténtica realidad. La esconden como si fuéramos párvulos, la soterran para no decir toda la verdad. Y es la clase política la que tiene la certeza. Entonces, muchas cosas se realizan a través de las profecías. Tan difícil es contar la realidad. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Qué nos están escondiendo? La sociedad mundial es lo suficientemente madura como para no tener que ocultar la verdad. Esto fue Expediente Peláez. Hasta la próxima.